Eduardo Perrone, Ubi, nació en Tucumán en 1940, en la casa que su abuelo, jefe del ferrocarril, tenía junto a la estación de trenes de Villa Muñecas. Su vida se repartió entre su ciudad y Buenos Aires, aunque también estuvo en otros lugares, de la mano de trabajo como fotógrafo social, vendedor de lubricantes mágicos para maquinaria agrícola o redactor de vodeviles, por nombrar algunos. Colaboró con notas en publicaciones, escribió cuentos y 5 novelas, la primera de las cuales lo hizo conocido y le abrió, sin querer, las puertas de los mentideros de la literatura argentina. Murió en la indigencia en 2009, a la par del vagón abandonado donde dormía hacía tiempo, cerca de las vías como al comienzo. Detrás de cada mito hay un recorte. El mito corre con doble ventaja. Redondea cuentos biográficamente aceptables a la vez que nos ahorra la tarea de pensar. Imposible no querer de entrada a este hombre orgulloso y elegante en su renuncia, incluso sin haberlo leído. Pero su caso es excepcional y merece mayor atención, comenzando por el origen brutal de su escritura, determinante de todo lo demás. Brevemente, en 1969 la extorsión de un juez le inventó una condena por violación. Él, que carecía del dinero para arreglar su libertad, fue a la cárcel. La revancha que encontró fue contar esta experiencia en aquel libro inicial, Preso Común, titulado con acierto editorial en tiempos en que la atención la acaparaban los detenidos por causas políticas. Entonces tuvo que aprender todo. Aprendió que poner por escrito semejante barbaridad, ese gesto desesperado de recobrar el honor herido, no era garantía de redención, sino al contrario. Para un recién llegado como él, la sospecha sería cruz eterna. La sospecha como un monstruo de 2 cabezas. Algo debía haber hecho para que lo encerraran y además no sabía escribir. Pero todos sabemos escribir, así como todos sabemos leer y mirarnos en el reflejo de un relato social, del mismo modo que no hace falta estudiar veterinaria para apreciar la salud de un perro. Bueno, Bubi era ese perro. Un perro callejero cascoteado por la vida como lo que supo cuidar con amor en sus rincones de linchera, siempre prestos a gruñir y defenderlo. Nada más desubicado que la discusión sobre su falta de formación literaria o lo que sea, improcedente a la luz de los hechos. La verdad es que no le interesaba para nada, lo mismo que a sus lectores, que agradecían la oportunidad de leer por primera vez las cosas que veían acá a la vuelta. Aprendió entonces por defecto las ventajas de desaparecer, de poner en último plano al escritor para dejarlo a salvo de insidias. Claro que siguió publicando, eso tampoco cuenta. Lo más probable es que fuera tarde para no hacerlo. En cambio se ocupó progresivamente de borrar pistas, una empresa que de tan difícil parecía ridícula en la ciudad chica, con esa vecindad forzosa que los ordinarios aprovechan para asediar a sus fans. Esa pretensión de volverse invisible solo podía tener un costo doloroso, absurdo. La indigencia del final fue la fianza que pagó a la sospecha. Nada de lo dicho debe interpretarse como una forma de menosprecio hacia su propio trabajo. Alguna vez un colega suyo le reprochaba la oscuridad de sus temas, esa sordidez que deja la impresión de asistir a sus relatos a través de un vidrio sucio con cadáveres de moscas. Perrone lo dejó hablar y al final preguntó: ¿y usted qué ha escrito? También podía pasar que le acercaran algún ejemplar, ediciones impresas hacía años sin su autorización, por las que no había recibido una moneda, y que él se diera tiempo para deslumbrarse con esas tapas que veía por primera vez, como un padre se maravilla de encontrar a un hijo al que ha dejado ir muy lejos. Esas cosas no las podía esconder, pero en general rechazaba toda tentativa de homenaje. El mínimo agradecimiento o elogio se estrellaban contra el muro de su desapego. Cada célula de su cuerpo era renuente a la más modesta forma de autopromoción. Equivocaba las fechas, el orden de aparición, cualquier referencia que aportara datos extra a sus novelas. Así nos llaman la atención las tonteras escritas en su necrológico. Esta es la causa de un hecho particular y a la vez la prueba de la contundencia de sus imágenes.
Ante la mención de alguno de sus títulos es común que esos lectores abandonados a su suerte, los mismos con los que conversaba cualquier mañana en el centro, respondan con preguntas. ¿Esa es la de la gilet en la cara? ¿La de la droga en el reservado? ¿La de la muda que se cogen en barra? Ya instalado en la miseria total, particulares o grupos de filántropos le pagaban cada tanto una habitación en casa de pensiones. Más temprano que tarde él se encargaba de hacerse echar, mediante el trámite puntual de invitar a vivir a otros sin techo. Se dijo que se permitía todo menos el éxito. Puede ser verdad, pero una verdad de última instancia, que esconde otra verdad previa. Se permitía todo menos el lobby. De hecho, entendiendo al éxito como trascendencia, él lo conoció en un grado de desmesura tal que los que lo diagnosticaron no podrían siquiera aspirar a soñar para sí mismos, como lo certifica su aparición en los medios nacionales más importantes de la época. Todavía hoy lo encontramos respondiendo a reportajes, encabezando listas de más vendidos, cada vez que una investigación periodística quiere dar un pantallazo sobre la realidad cultural de los primeros 70 en Argentina. Visita Francés y Completo, su segundo libro, enumera 3 tarifas de los prostíbulos del Tucumán de entonces. Las erratas, al citar su bello título, ilustran la hipoacusia de sus salvadores post-mortem. Propone acompañar a su protagonista, el ex convicto Gervasio Moreno, por el espacio de sus primeras semanas en libertad, cuando trabajan en él una serie de cambios, todos para peor, que solo pueden ocurrir en esa calle y esa noche, como si acabara de salir no de la cárcel, sino de alguna especie de retiro espiritual. Retrata la angustia terrible de algunas mañanas de cocaína en un permanente contrabando de humor, un humor de aquelarre como el que brilla en el casamiento del gitano y Mara, en la venganza al traidor Lorenzo o en la fiesta de carnaval, cuya banda de sonido, la canción Ponele el Pendorcho del grupo Rama y su combo, es recomendable tener a mano para redondear la idea del tenor de esas pesadillas. El límite de su piedad son los chicos que revolotean en el conventillo. Perrone no echa mano del cinismo para establecer distancia. No acude al recurso hoy habitual de burlarse de sus personajes ni de su alter ego. Esa forma de demagogia del que a fuerza de caricaturizarse se asegura migas de aceptación. Su estilo no desciende a chacotear con el habla de la provincia, hoy que un aire perdonavidas campea no solo en el humor de los humoristas, sino también en la escritura de los escritores. Sabía que trasladar esas voces sin ofender era dificilísimo. Proponerse capturarlas en contraste con un narrador en primera persona correcto, como parece ser la norma actual, le resultaba pretencioso, además de ruin. Esta novela, escrita a sus 34 años, da temprana cuenta de un hombre que nunca perdió la capacidad de asombro frente a la violenta corrupción que lo marcó. Si fue perdiendo cierto reflejo que le permitía estar al tanto de algunos temas, fue solo por efecto del hartazgo. Cambiaban los nombres y las circunstancias, pero la trama de esas historias era esencialmente la misma. Su muerte en el invierno de 2009 coincide hasta en las fechas con la de Ramón Loyola, otro expreso, el primer personaje que nombra en esta página. Dice: tiempo después me enteré que Loyola había conseguido la libertad de lo que él llamó su segundo proceso. Lo encontraron muerto en la puerta de un zaguán. Una de las heladas del mes de julio lo sobreselló definitivamente sin que esto afectase su buen nombre y honor.